Buenas tardes a todas, muchas gracias por asistir. Hoy vamos a iniciar con el libro de Crónicas. Terminamos la semana pasada Segunda de Reyes. Vamos aquí hoy a revisar Crónicas 1 y 2. Lo que vamos a observar en el libro de Crónicas es que tiene porciones también que se repiten en Samuel y que se repiten en Reyes, pero que le hace un énfasis especial y ya vamos a ver en qué consiste ese énfasis. Entonces, en el libro primero de Crónicas, los 9 primeros capítulos muestran todas las genealogías desde pues, del Antiguo, de los personajes del Antiguo Testamento, muestran esos personajes claves que es importante saber cómo de dónde vienen, y termina en el capítulo 10 cuando mueren Saúl y sus 2 hijos combatiendo contra los filisteos y cuando es proclamado David como rey. Esos son los 10 primeros capítulos, los 11 primeros capítulos del libro de Crónicas, del primero de Crónicas. ¿Qué tiene Crónicas? ¿Qué es Crónicas? Crónicas lo que nos quiere dejar a nosotros es un mensaje de esperanza para el futuro. Nos habla mucho del rey mesiánico, habla de la reconstrucción del templo, hace énfasis en toda la línea de Judá y en el sacerdocio con los descendientes de Aarón. Acordémonos que de Judá viene Jesús, de Judá viene el rey David, entonces hace mucho énfasis en eso y en el tema del sacerdocio, que es muy importante, que ya lo habíamos visto en Pentateuco y pues que después nos entraremos como a revisar los puntos importantes. El capítulo 10, como les dije, cuenta la muerte de Saúl y sus hijos combatiendo contra los filisteos. Entonces termina diciendo que así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Este cierre de esos primeros 10 capítulos de Crónicas nos dejan ver cómo, pues Saúl no hizo lo correcto, ya sabíamos, lo habíamos visto en el libro de Samuel, cómo Saúl decidió por envidia, bueno, primero decidió no cumplir lo que le había exigido Jehová, que era que no dejara anatema. Él decidió perdonar la vida al rey, él decidió tomar cosas para el pueblo, porque él decía que el pueblo lo había obligado a eso, y pues eso le generó que Jehová ya no lo dejara como el rey perpetuo, su linaje como si fueran los reyes perpetuos, no fue así, y decidió poner a David en cambio. Y después, pues esa envidia que le sentía a David y por la cual trató de matarlo y dedicó su vida a intentar acabar con el rey David, que sabía que Jehová lo había puesto como rey. Entonces, así termina muy feo la vida de Saúl con sus 2 hijos. Acordémonos que ahí muere Jonatán, al cual David amaba y él amaba a David. Así termina esa parte del libro de Crónicas. En el capítulo 11, David es proclamado rey y dice una cosa muy linda y es David iba adelantando y creciendo y Jehová de los ejércitos estaba con él. Eso está en Primera de Crónicas 11:9. Y dice en Primera de Crónicas 12:18, entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Lo que vemos aquí es que al ejército de David se empiezan a unir ejércitos de otras tribus y empezó el rey David a engrandecerse como ese rey que era. O sea, le están dando la posición que tenía que tener porque Jehová había dicho y lo había ungido como rey. Dice una cosa hermosa. Voy acá. Perdón, un momentico, yo silencio. Mamita, ¿puedes poner silencio, por favor? Gracias. Dice, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Entonces, el Señor lo respaldaba a David y los ejércitos de las tribus de Israel venían a ponerse a la orden de David y eso hizo que tuviera un ejército como ejército de Dios. Cosa tan maravillosa. El Señor lo estaba respaldando en todo lo que hacía porque él había decidido que fuera rey. Y David esperó el tiempo prudencial para cumplir con ese reinado y no cuando había podido hacerlo matando a Saúl en el momento que pudo hacerlo. Recordemos que vimos 2 veces en las que pudo haber matado a Saúl, pues estaba muy cerquita y simplemente era matarlo, y decidió no hacerlo, respetó al ungido de Jehová y esperó con paciencia hasta que pues a Saúl
definitivamente por lo que había hecho, pues le dieron muerte y ya él es elegido rey. Entonces tenía todo el respaldo del Señor para hacer las cosas correctamente. En el capítulo 17 hay un pacto de Dios con David. Dice así en el Primera Crónicas 17, 10 al 14. Dice, y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente y su trono será firme para siempre. O sea, esta es una promesa que le está dando para su hijo, o para el hijo que de su vientre, del vientre de su esposa, perdón, para el hijo de él, y adicionalmente que le está dando como a Jesús como hijo también de David. Entonces le está diciendo, aquí está hablando, confirmándole de una vez la promesa de un reino eterno y de una casa cuyo trono va a ser firme para siempre, que sabemos que es Jesucristo, que es la venida de Jesucristo. O sea, ese pacto que está haciendo Dios con David es un pacto eterno, un pacto para siempre, y que va a afirmar ese reino. Ya sabemos que Salomón se equivocó al final de sus días, se pervirtió por culpa de las mujeres que tuvo, por el amor que sintió a las mujeres, entonces decidió también honrar a dioses que no eran Jehová, Dios de Israel, y decidió hacerles templos y rendirles culto, y por eso pues se torció del camino, pero la promesa va más allá. Entonces, cuando el Señor nos promete algo, no solamente habla para nuestros días, sino habla para las generaciones futuras. Qué bonito que nosotros sepamos que hay un pacto que Él hizo con David, y ese pacto, al nosotros ser Israel, porque somos Israel, estamos recibiendo ese beneficio de tener ese pacto. Y tenemos un rey eterno, que es Jesucristo. En los capítulos del 22 al 27, acordémonos que David, ya lo habíamos visto en los libros pasados, David dejó pues hechas las preparaciones del templo. Aquí lo que empieza a mostrar es cómo todo se hizo perfecto, o sea, David dejó todo fríamente calculado para que el templo se pudiera levantar de acuerdo a las especificaciones que le había mostrado Jehová a él. Dice en Primera Crónicas 28, 11 al 20, dice, 11 y 20, dice, y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Entonces, miren esta belleza. El Señor, David le dice que lo va a respaldar, o sea, que se esfuerce, que vaya con manos a la obra, que se ponga a hacer la tarea que tiene que hacer, porque el Señor va a estar con él. Entonces, como el Señor estuvo con David, David le está diciendo que va a estar también con él, con Salomón, que le va a permitir terminar esa casa y que no lo va a desamparar. Esa promesa no es solamente para Salomón, esa promesa es para nosotros hoy en día. Tenemos que esforzarnos, animarnos y poner manos a la obra. No tener temor, ya hablamos del temor, no desmayar, no pensar que no podemos, porque sabemos que el que nos está respaldando desde el cielo es el Señor, que tiene todo el poder para hacer que las cosas pasen como tengan que pasar. Entonces, esta es una promesa hermosa que tenemos que tomar para nuestras vidas y tenemos que esforzarnos a hacer que las cosas pasen. Así a veces lleguen cosas negativas y pensemos que no se puede, sí se puede porque el Señor es el que nos respalda. Y así termina el libro de Primera de Crónicas e iniciamos el libro de Segunda de Crónicas. ¿Por qué no hacemos más detallado el libro de Primera de Crónicas? Si ustedes lo quieren detallar, pues la invitación es a que lo lean completo. Como les digo, hay muchas historias que se repiten de Samuel y de Reyes, pero el énfasis de ese primero de Crónicas es lo que hablamos al principio, que es ese reino mesiánico, es ese Mesías y esa necesidad de tener ese templo, que era la promesa que David le había hecho a Jehová. ¿No? Y que Jehová le había hecho también a David al decirle que su hijo sería quien le pondría ese templo, quien construiría ese templo. En Segunda de Crónicas seguimos con la historia de los reyes de Jerusalén. Aquí mencionan en Segunda de Crónicas algunos reyes malvados de Israel, pero este libro de Segunda de Crónicas hace mucho énfasis en toda la línea de David, o sea, hace mucho énfasis en esos reyes de Jerusalén
que fueron buenos, bueno, también muestra algunos malos, pero que hicieron ese aporte y que permitieron que siguiera el linaje reinando en Judá. Acordémonos que ya se habían dividido los reinos, aquí vamos a mirarlo también, que estaba, después al final queda Israel arriba, con capital Samaria, y abajo queda Judá con capital Jerusalén. En Segunda de Crónicas 1:12 dice, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Acordemos que esa fue la promesa que le hizo el Señor a Salomón, cuando él pidió sabiduría. Entonces, igual es una promesa hermosa que podemos también nosotros recibir. En los capítulos de 3 al 7 viene toda la construcción del templo y esa dedicación del templo, que también la vimos en Segunda de Reyes. Dice en Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Creo que aquí tenemos el secreto de lo que el Señor pide de nosotros, que de verdad nos arrepintamos, que le pidamos y que oremos y que busquemos encontrarlo a Él para que Él nos cure, nos sane la tierra, perdone nuestros pecados y nos permita hacer lo que nosotros queremos hacer, o sea, hacer lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Pero hay una cosa muy importante y es que tenemos que de verdad arrepentirnos de nuestros pecados y tenemos que buscarlo a Él, perdón. Buscarlo a Él, que es orar. De verdad, entender que cuando nosotros estamos haciendo algo que a Él no le agrada, estamos haciendo mal. Y que Él es un Dios tan hermoso, su misericordia es tan grande que nos perdona. Pero tenemos que decirle que estamos arrepentidos. Si nosotros estamos arrepentidos, pero volvemos a hacer lo mismo, pues no estamos haciendo nada. La idea es que si yo de verdad hoy me doy cuenta que cometo un error en cosas que no he cambiado, pues mi decisión por obediencia tiene que ser, tengo que cambiar eso. Y yo no lo cambio en mis fuerzas, yo lo cambio porque el Señor me ayuda a cambiarlo, porque el Espíritu Santo mora en mí y el Espíritu Santo me muestra que eso no está bien y que lo tengo que cambiar. Y porque la mente de Cristo también está en mí. Entonces tenemos todo para que este versículo, que muchas veces lo recitan en muchas iglesias, muchas personas se lo saben de memoria y lo dicen, pues para que ese versículo se haga realidad. Y es que para que el Señor nos perdone y sane esta tierra, tenemos que humillarnos y tenemos que orar y buscar el rostro del Señor y convertirnos de los malos caminos. Porque si yo oro, pido, me arrepiento, pero sigo en las mismas, eso no sirve para nada. Entonces, aquí está una clave de cómo debe ser mi relación con el Señor. Siempre en oración, y la oración es poderosa. Hemos visto cómo el Señor ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas y milagros que nosotros no pensábamos, pero es por eso, porque nosotros le estamos pidiendo lo que Él quiere que le pidamos y lo estamos haciendo de la manera como es. Entonces, acordémonos aquí lo que les estaba diciendo ahorita, que se dividieron Israel y Judá. En Israel empezó a reinar Jeroboam y en Judá quedó reinando Roboam, que era hijo de Salomón. Y acordémonos que Roboam se dejó guiar por los consejos que le daban sus amigos de la misma edad, jóvenes, y no se permitió ser guiado por los ancianos del pueblo que tenían la experiencia y que le habían dicho que redujera las cargas del pueblo de Israel. Él no quiso y por eso el reino se dividió. Y también acordémonos que a Jeroboam un profeta le había dicho que él iba a ser rey sobre 10 tribus de Israel. Y lo que hizo él, en vez de pues hacer lo que el Señor le agradaba para que su reino fuera firme, lo que hizo fue tener ídolos, llevar a Israel a la idolatría, y ni siquiera uno de los reyes de Israel fue un rey conforme al corazón de Jehová. Entonces, esto hizo que definitivamente se dividiera el reino y al final Israel se acaba primero y después se acaba Judá porque siguen en pecados que no deberían tener y siguen haciendo cosas que no deberían hacer. Entonces dice, vamos a hacer un recuentico rápido de lo que hablamos sobre Roboam, que es del reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. Dice así, en Segunda de Crónicas 10:4-5, dice, tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo, volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Cuando
Acordemos que ahí es cuando va y consulta a los ancianos le dicen, en efecto, pues tenían, porque nos parece que deberías tratar bien al pueblo, que deberías decirle que vas a hacer lo que ellos están pidiendo, pero él decide hacerle caso a los amigos, que es decirle que no va a hacerles caso y que va a endurecer aún más que Salomón, lo que Salomón les tenía de servidumbre y de yugo. Entonces, pues el pueblo definitivamente se va cada uno para su casa y deciden irse con Jeroboam. Dice que cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Miren qué dolor. Roboam consolidó el reino de Judá, porque él hizo cosas con el reino de Judá, pero dejó la ley. Entonces, si el rey deja la ley y el rey es el que manda, pues todos los que están por debajo lo van a hacer. Pero aquí dice otra cosa, pues dice así, y cuando él se humilló, la ira de Jehová se aportó de él para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron bien. Entonces, otra vez vuelve el secreto aquí, o sea, vuelven a mostrarnos ese secreto tan lindo, y es que cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él y no lo destruyó, y las cosas también fueron bien para el pueblo. Aquí hay un mensaje clarísimo, cuando el rey hace lo que tiene que hacer, el pueblo lo sigue y el pueblo hace las cosas bien. Igual, cuando el rey hace mal, el pueblo también lo sigue. Entonces, es una responsabilidad de la persona que tiene el poder hacer las cosas correctamente para que su pueblo lo siga y no se vaya a los caminos que no son, para que no se pierda, para que no haga las cosas de manera incorrecta. Creo que ese mensaje nos permite ver que las personas que están en el poder en este momento, los gobiernos que reinan un país, son tan importantes porque son los que empiezan a hacer que el pueblo se mueva de acuerdo a lo que hace el gobierno. Entonces, cuando hay unos gobiernos que se dedican a hacer cosas que no son, el pueblo los va a seguir y eso va a hacer que toda la nación sea mala, que toda la nación el Señor la considere y la parte de él. Entonces, yo creo que eso es un mensaje para nosotros, los países Colombia, Chile, bueno, Argentina, todos los países que conocemos, los países de Latinoamérica, inclusive España, o Estados Unidos, porque es que nuestros líderes deben ser personas que tengan el poder para cambiar a las otras personas positivamente y no el poder para robar, para estafar, para dañar y para acabar con su pueblo, porque al final el pueblo se va a ir por donde se va ese líder. Y en el caso en que nosotros tengamos una, un cargo de liderazgo, lo que sea, lo que tenemos que hacer es que saber es que somos los responsables de cómo se mueven nuestros equipos de trabajo. Somos los responsables de que la gente que está debajo de nosotros haga las cosas de verdad, de la manera que es. Y somos responsables de que cuando vemos que una persona no está haciendo las cosas como debería hacerlas, debemos llamarle y decirle, mira, esto está pasando de esta manera, me parece que lo deberías hacer de otra manera. O sea, el liderazgo nuestro no es solamente decirle, o sea, castigar a la persona, sino hablar con la persona y mostrarle que no hace las cosas de manera correcta. Y eso creo que tenemos la posibilidad todo. Cuando uno es padre, los que son padres, pues son los líderes de sus hijos. Entonces, eso es un mensaje muy claro que nos está dando aquí la palabra de Dios. Vamos a hablar de Abías y Asa. Dice, y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Eso está en 2 Crónicas 13, 17 y 18. Resulta que decidieron, el reino de Israel decidió que le iba a hacer la guerra a Judá y decidió que iba a acabar con ellos, a pesar de que eran un solo reino antes, pero ya estaban divididos, decidieron hacer la guerra. Y cuando fueron a hacerla la guerra, Abías lo que hizo fue pedir consejo de Jehová y el Señor le dijo que fuera sin problema, que él se iba a encargar de humillar ese reino de Israel, y así pasó. Entonces, cuando nosotros nos apoyamos, cuando nuestra fuerza no está en nosotros, en lo que nosotros pensamos, en nuestras ideas, sino está en el Señor, en el Dios de nuestros padres, en el Dios de Israel, en Jehová, las cosas cambian. Entonces, el Señor hace que las cosas salgan correctamente hacia a nuestro favor. Entonces, eso es importante. Si yo quiero hacer algo en mi vida, yo debería primero consultar al Señor, preguntarle qué quiere, cómo quiere que lo haga yo, y hasta que Él me diga cómo lo debo hacer, esperar, tener como la paciencia para esperar que el Señor me hable. Dice después, en 2 Crónicas 14:11, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro,
porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Esta es una oración espectacular que le hace el rey al Señor para que le ayude, para que lo ayude a él y al pueblo. Y el Señor se encarga cuando nosotros decidimos que le entregamos nuestra vida a Dios, así vengan cosas terribles, así vengan cosas que nos quebranten, que nos hagan llorar, que lo que sea, el Señor es el que está ahí levantándonos y nadie nos va a poder hacer daño. Y esa certeza es la que debemos tener en nuestra vida. Cada día que nosotros experimentamos dolor, tristeza, miedo, rabia, lo que sea, eso pongámoslo al Señor. Y el Señor se encarga de darnos esa fortaleza y de hacer que nuestros enemigos pues no nos puedan hacer ningún daño. Seguimos con la reforma religiosa que hizo Asa. Dice en 2 Crónicas 15:12. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma. No sé si ustedes recuerdan cuántas veces hemos visto que el pueblo de Israel promete que va a buscar a Jehová, con Moisés lo hicieron, o sea, con muchos reyes lo hicieron, pero al final siempre vuelven a caer en cosas que no son, que es una de las cosas que a veces nos puede pasar a nosotros. Dice, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz de júbilo, con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Esto es un claro ejemplo de lo que pasa, por ejemplo, con las personas que se congregan en una iglesia y van solamente a la iglesia, van los domingos y allá hacen todo, los ritos de la iglesia, sienten que salen renovados, pero eso se les olvida. El lunes ya están peleando con la esposa, agarrados con en el tráfico, con la gente de los otros carros. Eso pasa cuando de verdad esa búsqueda del Señor no es de corazón con toda el alma. La invitación que nos hace siempre el Señor es que lo debemos buscar de corazón. Y aquí dice, de todo su corazón y de toda su alma. Porque si no lo buscamos así, los grandes propósitos que nos pongamos en nuestra vida no se van a cumplir. Si no es real esa necesidad que tenemos del Señor, esa necesidad de levantarnos con Él, de acostarnos con Él, de estar todo el día con Él, de contarle nuestras cosas para que Él nos ayude, de pedirle consejo y de callarnos para que Él nos hable, si no lo hacemos así, todo lo que hagamos no importa, porque al final se vuelve algo más que hacemos en el día, otra de las tareas que tenemos que hacer. Y nuestra relación con Dios no puede ser una tarea más. Nuestra relación con Dios debe ser nuestra vida. Y por eso aquí dice que de todo su corazón y de toda su alma. Lo que debemos hacer es buscarlo de verdad, conscientemente, para que el Señor de verdad, obviamente el Señor esté con nosotros y que nos muestre el camino que nos quiere que hagamos. Venimos después con Josafat. Con el rey Josafat pasó una cosa súper hermosa que ya la habíamos visto, y es que él se dedicó a enseñarle a la gente la Biblia, que es lo que nos ha faltado en nuestras culturas católicas. Ha faltado eso, porque pues en las iglesias católicas, no estoy hablando mal de ellas, simplemente no tienen como una necesidad para los creyentes que lean la Biblia. Resulta que la lectura de la Biblia es la que nos cambia, la que nos transforma y la que nos muestra la verdad. El Señor se revela a nosotros a través de su palabra. Entonces dice en Crónicas, segunda de Crónicas 17, 9 y 10, dice, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Miren la consecuencia de una cosa que puede parecer simple, que puede parecer sencilla, como es enseñarle a las personas del pueblo, enseñarle al pueblo lo que es la palabra de Jehová, la palabra de Dios. El hacer eso hizo que todos los pueblos de al lado les tuvieran miedo y que nadie fuera capaz de enfrentarse contra Josafat. Entonces, si nosotros queremos encontrar esos secretos maravillosos que tiene la Biblia y las cosas que las personas dicen es que yo no entiendo, cuando yo leo la Biblia no entiendo, creo que a veces se nos revela de una manera que es como si nos estuviera cayendo un baldado de agua fría. Nos han dado un montón de secretos especiales. El primero es que de verdad debemos arrepentirnos, que debemos buscar al Señor, que debemos orar y además que debemos ir a la Biblia.
leer la Biblia, enseñar la Biblia, mostrarle a los demás la Biblia. O sea, ese es una de las tareas que tenemos nosotros como cristianos. No es solo que yo lea la Biblia, que la Biblia me edifique, que el Señor me hable, sino hacer que esa luz de la Biblia, que sabemos que es una luz poderosa, llegue a cada una de las personas que nosotros conocemos y que les permita tener esa revelación que nosotros hemos recibido del Señor. Y al principio, cuando uno inicia pues aceptando a Jesús y queriendo acercarse a Él y con esa necesidad, uno empieza a leer la Biblia y sí, puede ser que haya cosas que uno no entienda, pero cuando empezamos de verdad a hacer la tarea, a saber que tiene que ser una cosa diaria, que tenemos que disfrutar ese leer la palabra de Dios, las cosas empiezan a cambiar. Y aquí lo estamos viendo. Estamos haciendo un estudio que nos ha permitido encontrarle sentido a cosas que antes no nos parecían o no nos parecían importantes o no les encontrábamos el sentido. Entonces, aquí hay un secreto, otro secreto más, y es que debemos hacer que la palabra de Dios sea conocida por todo el mundo. Y eso hace parte de esta responsabilidad de estas sesiones. Y es que si alguna persona piensa que no entiende, que es difícil o lo que sea, viendo acá como lo vemos cada semana, cómo es de sencilla, cómo deja sus mensajes tan claros, yo creo que eso nos permite empezar a entrarnos y querer leerlo. Yo quisiera, lo mejor que me podría pasar a mí es que de verdad esto les generará, voy a leer Segunda de Crónicas completa, voy a leer todo el libro de Reyes, voy a leer el Pentateuco, eso sería para mí maravilloso. Y si eso lo logramos, estamos haciendo la tarea como Dios la pide. Los padres tienen la tarea de enseñarle a sus hijos la Biblia. Los profesores de enseñarle a sus alumnos la Biblia. Esto que hizo Josafat le sirvió para que nadie le hiciera la guerra, ningún pueblo alrededor. Imagínense si nosotros lográramos que aquí en Colombia o que en Chile o en cualquier país de Latinoamérica o en cualquier país del mundo esto se diera y volviéramos a la Biblia. Entonces es importante esta lectura y es importante, muy importante estos versículos que pusimos acá, porque son la posibilidad de verdad de tener el acceso a la palabra de Dios y de divulgar eso que dice la Biblia. Después vamos a hablar aquí de Joás. Dice en 2 de Crónicas 24, 13 al 14. Hacían pues los artesanos la obra y por sus manos la obra fue restaurada y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata. Y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. ¿Qué es maravilloso acá? Ningún trabajo es un trabajo bajo, ningún trabajo es un trabajo que no vale la pena. Cualquier trabajo que nosotros desarrollemos, si lo desarrollamos para el Señor, es un trabajo importante y relevante. Es la posibilidad de que de nuestras manos, de nuestra boca, de lo que nosotros podemos dar con nuestro cuerpo, salgan cosas para Dios. Entonces, miren qué importante esa obra de los artesanos, que permitió restituir esa condición que tenía el templo de Jehová, que permitió que hicieran utensilios para la casa de Jehová, o sea, permitió agradarle al Señor. Y eso hicieron los artesanos, personas que seguramente ahora podemos nosotros valorar o no valorar su trabajo, pero cada trabajo, el trabajo de una persona que está en un edificio, haciendo la guarda y haciéndole también todo el aseo, lo que sea, es súper importante, porque si no tuviéramos esas personas, pues el edificio estaría sucio, se podrían meter los ladrones. Entonces, aquí hay una invitación para que valoremos el trabajo, cualquier trabajo. Todos los trabajos son importantes. Y cuando ese trabajo está dedicado a cumplir con el Señor, a hacer las cosas de manera correcta como lo quiere el Señor, pues son trabajos maravillosos que el Señor valora. No hay ningún trabajo que sea de poco valor, porque el Señor hizo el trabajo. Y el trabajo lo que nos permite es tener esa mejor relación con el Señor y mostrarle que lo que hacemos lo estamos haciendo para Él. Deberíamos hacer que todas las cosas que nosotros hacemos, las palabras que decimos, las cosas que sentimos, todo fuera como para el Señor, porque es que en realidad todo es para Él. Entonces es súper importante que sepamos que no hay trabajos que sean malos o que sean más bajos, o que ser chofer, por ejemplo, entonces no sea bueno, o que ser chofer sea mejor que ser celador, no. Todo lo que nosotros hagamos para el Señor es bueno. Después
Vamos a hablar de Amasías. Dice en 2 Crónicas 25, 7 y 8, dice, mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Pero si te vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Creo que eso es una verdad que todos sabemos. O sea, el Señor es el que puede levantar a un pueblo o definitivamente acabar. Y aquí lo que le está diciendo es, Amasías se va a aliar con el ejército de Israel, o sea, Judá se iba a aliar con Israel. Y el Señor le dijo, no, señor, Israel ya va por un muy mal camino, no te alíes con él, porque si te alías con él vas a perder. Dice en 2 Crónicas 25, 14. Volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Entonces miren esta contradicción tan tenaz. El Señor le ha dicho a Amasías que vaya solo a la batalla, que no lleve a los hijos de Israel, que vaya solo Judá y pelee Judá. Y el Señor les hace ganar la batalla. Ganan la batalla contra los edomitas. Y resulta que cuando ganan la batalla, que el Señor les ayudó a ganar, no tuvieron ningún problema en traer esos dioses de esos hijos de Seir y ponerlos ante sí por dioses y adorarles y quemarles incienso. Entonces aquí vemos la doble moral del pueblo de Israel, que muchas veces podemos ser nosotros, ese pueblo de doble moral, que por un lado le pide al Señor una cosa y cuando tiene esa cosa, entonces se comporta de la manera como al Señor no le agrada. ¿Qué tenemos que tener claro? Que el Señor está con nosotros, que el Señor odia y aborrece la idolatría, que yo no puedo pensar que es que porque yo gané, entonces fue por mí, que yo gané por mi condición atlética, yo gané esa batalla, y resulta que porque gané esa batalla, entonces yo me ensoberbezco y creo que yo tengo o sea, que el poder está en mí y puedo traer a dioses para ponerlos por encima del Señor. Que esto no nos pase, y esto no es solamente de batallas de irse a la guerra, esto es el día a día. Cuando una persona está en un trabajo, está en una oficina, y resulta que la persona hace un muy buen trabajo porque el Señor le ayuda, y resulta que lo nombran, lo nombran, lo suben de nivel, lo suben de cargo, esa persona decide que ahora yo sí voy a poder, a todos esos que me caen gordos, ahora sí les voy a poner el pie encima. Y eso es ensoberbecerse, eso es no respetar eso que hizo el Señor para que yo tuviera ese cargo de mayor nivel. Entonces, cuando yo hago eso, cuando yo decido que es mi orgullo el que me llevó a donde yo estoy y no el Señor, caigo en eso, en poner dioses por delante de mí. Y poner dioses no solamente es poner la imagen ni poner una velita. Poner dioses es decidir que para mí es más importante que mi familia, mi carro, que para mí es más importante que mi familia, mi trabajo, que no me interesa pasar tiempo ni ningún tiempo con mi hijo, viajar con mi familia porque yo tengo que estar dedicado a mi trabajo porque yo quiero seguir creciendo. Y hay gente que ya no tiene para dónde crecer, ya es el presidente de una compañía, pero su vida es su trabajo. Ahí puso el Dios como Dios a su trabajo. Entonces, ¿hasta qué punto ese tipo de cosas que pasaban antes siguen hoy vigentes y nos sirven hoy para darnos cuenta que esa no es la manera en que nosotros debemos actuar? Nada ni nadie puede estar por encima de nuestra adoración y de nuestro amor por el Señor. Si hay algo que está por encima, ese algo nos toca erradicarlo en nuestra vida. Y el Señor se encarga de erradicar muchas veces cosas, trabajos, personas que definitivamente lo que hacían era ser trabas para nosotros y eso nos puede llegar a doler demasiado, nos puede llegar a entristecer, pero el Señor lo quita para nuestro bien. Entonces, agradezcámosle al Señor las cosas buenas que vienen, porque vienen de Él, y también las cosas que no son tan buenas, que consideramos que nos pueden dar dolor, porque el Señor lo está haciendo para algo y porque Él tiene un plan maravilloso que va a cumplir en nosotros, nos guste o no, lo queramos o no. Bueno, ahora vienen Usías y Jotam, dos reyes también de Jerusalén, dos reyes de Judá, y dice en 2 Crónicas 26:5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. ¿Buscas a Dios? ¿Buscas al Señor? Él te prospera.
¿Tienes una relación con el Señor? ¿Oras todos los días? ¿Vas a su palabra? ¿Quieres que te hable? Él te habla. O sea, Él hace las cosas que nosotros buscamos de verdad de corazón. Tú decides que eres tú el que mandas en tu vida, que tu vida es perfecta y tú lo has logrado por ti solo. El Señor te muestra cómo eso no es así. Entonces es responsabilidad de nosotros buscarlo. Aquí volvemos otra vez a insistir con lo mismo. Dice en segunda de Crónicas 26, 16 y el 21. Dice así que es otra cosa de dolor. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Así, el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Entonces, miren esta, o sea, Usías buscaba al Señor y fue prosperado en esos días, cuando él lo buscaba. Resulta que después se enorgulleció, se ensoberbeció, decidió que las cosas que tenía no se las había dado Dios, sino que él se las había ganado por su gran inteligencia, por su gran destreza. Él pensó que eso era ya una cosa de él y que él se merecía todo. Y decidió que iba a entrar al templo de Jehová a quemar incienso, cosa que no podía hacer a él, que tenía que hacer la tribu de Leví, los sacerdotes. Y se fue para el templo, a pesar de que los sacerdotes le dijeron que no lo hiciera, él decidió hacerlo. Y cuando lo hizo, el Señor le dio lepra y quedó leproso. ¿Qué le tocó hacer Usías? Irse para una casa apartada y que su hijo Jotam reinara en lugar de él, a cambio de él. Entonces, volvemos al mismo tema. Lo que yo tengo en mi vida, todo lo que yo soy, es porque el Señor lo permite. Si yo me enaltezco, si yo pienso que eso es porque yo soy muy buena, el Señor me va a demostrar que es que no, eso no es por mi bondad ni porque yo no me merezco nada. Simplemente Él me ama, soy su hija y Él, si yo lo busco de verdad, de corazón, si yo me arrepiento y hago las cosas correctamente, Él va a estar conmigo. De lo contrario, no. Dice, así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Entonces, el hijo de Usías, aquí aparece que está andando conforme a la palabra del Señor, haciéndose fuerte porque está en los caminos de Jehová. Eso es lo que quiere el Señor, que estemos en sus caminos, que lo busquemos a Él, que nos apartemos de un poquito del mundo y que veamos que lo que en realidad necesitamos es estar en sus caminos. Ese es un mensaje clarísimo. Eso está en 2 Crónicas 27:6. Ahora viene el rey Ezequías. Entonces ya vimos Ezequías cuando vimos Samuel, vimos Ezequías también en Reyes. Dice en 2 Crónicas 29, 10 y 11. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Después dice en 2 Crónicas 31, 20 al 21. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Recordemos que Ezequías fue un rey súper conforme al corazón de Jehová. Ezequías hacía lo que el Señor le decía, lo consultaba y el Señor siempre lo respaldaba. Pero acordémonos que cuando iba a morirse, él decidió pedirle al Señor que le diera más tiempo y el Señor lo escuchó. Y al pedirle al Señor que le diera más tiempo, él lo que hizo fue empezar a creer en su orgullo, empezar a creer que él se había merecido eso por bueno y decidió abrir la casa, su casa, la casa del rey, la casa de Jehová, todo, a los mensajeros del rey de Babilonia que vieron absolutamente todo lo que había en su país. Y acordémonos, creo que aquí más adelantico lo tengo, cómo, no, está acá. Y acordémonos cómo por haber hecho eso, Isaías le dice a Ezequías lo que le va a pasar. Y cuando Ezequías recibe esa palabra, Ezequías lo que hace es decirle a Isaías que está muy bien lo que va a pasar, porque él ya no le importa, porque él va a estar muerto. No le importó su pueblo, no le importó el sufrimiento del pueblo, no hizo nada, no se arrepintió y dejó simplemente que pasaran las cosas. ¿Y qué pasa? Llega Manasés, que es un rey bastante peculiar que va a hacer pecar a Judá. Dice en 2 Crónicas 33:3.
porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Miren, miren en lo que puede derivar que ese padre, o sea, que Ezequías no hubiera hecho lo que tenía que hacer, era arrepentirse, decirle a su hijo, mire lo que va a pasar, tenemos que ir por este lado, o sea, dejarle el mensaje clarísimo a su hijo Manasés y adicionalmente pedirle al Señor que no pasara eso. Él no hizo nada, simplemente dejó y Manasés acabó con todo, reedificó todos los lugares altos que Ezequías había quitado, levantó altares a otros dioses, hizo imágenes de acera, acordémonos que acera es la diosa madre, adoró a todos los ejércitos del cielo y le rindió culto. O sea, hizo todo lo que el Señor había prohibido en la ley que hiciera. Y aquí viene una cosa, o sea, viene, más al final hace lo que tenía que haber hecho Ezequías que no hizo. Dice más luego, que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Yo no sé cuántas veces nos ha pasado que cuando vienen las cosas malas es que nosotros vamos a pedirle al Señor. Cuando vienen las cosas buenas ni nos acordamos que Dios existe. Simplemente hacemos nuestra vida normal, pero viene una angustia, viene el momento en el que de verdad nuestro corazón está quebrantado y lo que hacemos es buscar al Señor. Pues Manasés, que hizo tanta maldad, que volvió a los Baales, que levantó altares, que hizo imágenes de acera, que hizo todo lo que no debía, cuando se vio angustiado, oró a Jehová, se humilló, le pidió perdón y oró, y el Señor lo escuchó. Entonces, ese secreto que nos han dado en libros y en versículos anteriores, aquí vuelve a quedar revelado. O sea, es nuestra actitud para buscar al Señor, para de verdad querer convertirnos, para pedirle ayuda y saber que Él está ahí. Es esa actitud la que hace que el Señor nos escuche, que el Señor nos restaure. Entonces, si queremos ser restaurados, lo que hay que hacer es pedirle al Señor que nos restaure. Nadie más, ninguna persona, ni siquiera nosotros mismos, con esas nuevas filosofías donde yo soy el dueño de mí, yo tengo el poder, yo soy lo mejor. Eso no, eso es basura. El único que restaura es Dios. El único que nos permite llegar a conocerlo es esa muerte del Señor, de Jesucristo, que murió por nosotros en esa cruz y que se hizo camino para nosotros en ese camino hacia el Señor, hacia Dios. Entonces, que nos restaure el Señor, que nosotros de verdad de todo corazón lo busquemos y que no esperemos estar en angustia, estar en miedo, estar en temor, estar en cosas que no son para buscarlo, sino que todos los días de nuestra vida busquemos de verdad agradarle y busquemos orar con Él y estar en su presencia. Después viene Josías, que fue un rey maravilloso, que también hizo cosas espectaculares, hizo reformas. Dice que a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Miren todas las cosas que ya había, además de lo que había dejado Manasés. Ya me he dicho, tenían un montón de lugares altos, había esculturas, había imágenes, yo me imagino que todas las casas tenían su escapulario, sus cositas con dioses, y eso estaba mal. Y Josías lo que hizo fue arreglar eso. Y empezó, o sea, a los 8 años que llevaba reinando y después a los 12 ya dijo, voy a limpiar a Judá. Limpiando a Judá, limpiaba a Jerusalén, que era la capital, ¿no? Dice en Segunda de Crónicas, acordémonos que ellos encontraron el libro de la ley, lo leyeron en presencia de Josías y Josías se dio cuenta de todos los pecados que estaba cometiendo pues él y su pueblo. Y él lo que hizo fue volverse otra vez a la palabra de Dios y buscar que el pueblo tuviera acceso a esa palabra. Y le dice en 2 Crónicas 34, 27, Jehová le dice, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. O sea, el Señor, con ese corazón, con esa actitud que tenía Josías, lo escuchó. Y Josías pedía perdón por él y por su pueblo. Y dice en 2 Crónicas 34, 33. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios.
no se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Miren la importancia de un ser humano, la importancia de Josías, que era un rey que tenía clarísimo para dónde iban, que sabía lo que el Señor quería. Al estar vivo Josías, el pueblo hacía lo que sabía que era bueno para ellos, y era seguir, buscar al Señor, buscar a Dios. Vamos a ver pues qué pasó cuando Josías se murió, que la verdad es muy triste, y es muy triste que todo un pueblo que depende de ese rey se vaya o sea, que se vaya por el mal camino cuando viene otro rey que no es conforme al corazón. Y la responsabilidad del pueblo es mantenerse en lo que sabe que le conviene, pero eso no pasa así. Por eso los gobiernos, las personas que llegan a gobernar un país son tan importantes, y por eso tenemos que pensar muy bien por quién es la persona que vamos a votar, y debemos pedirle al Señor que nos ilumine para saber cómo debemos actuar cuando hay unas elecciones en un país. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Miren esto. Ya Israel ha caído, Israel, cuya capital es Asiria, que acordémonos que se dividió, ya ha caído bajo manos de Asiria, cuya capital es Asiria, cuya capital es Samaria, ha caído bajo las manos de Asiria. Ya el pueblo fue llevado, se acabó completamente Israel, queda Judá. Y aquí es clarísimo que el Señor, o sea, que Jehová, el Dios de sus padres, les enviaba palabra a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Quiénes son los mensajeros? Los profetas, para que les dijeran lo que iba a pasar. Él quería que perdonara a su pueblo y que hicieran las cosas correctamente, pero eran un pueblo necio y volvía y caía en lo que no debía hacer. Tenían un buen rey, estaban bien por un tiempo. A veces había reyes que, aunque eran conforme al corazón de Jehová, no alcanzaban a hacer todo lo que tenían que hacer. Entonces el pueblo seguía pecando. Y había reyes, por ejemplo, como Josías, como Ezequías, que lograban hacer muchas cosas maravillosas por el pueblo, pero eso no era suficiente, y cuando llegaba otro, pues acababa con todo. Dice en 2 Crónicas 36:16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Aquí hay una lección acerca de cómo el Señor es paciente, pero su paciencia no dura para siempre. El Señor viene, nos envía a la persona para que nos diga, nos habla a nosotros al corazón, nos habla por medio de su palabra, nos habla por medio de alguien, pero cuando uno es necio y decide hacer oídos sordos, decide que eso que está diciendo no es conmigo, él está equivocado, eso no es conmigo, el Señor va a tener que actuar. Y cuando el Señor tenga que actuar, ya no va a haber remedio. Que no nos pase a nosotros lo que le pasó a Israel con Asiria, y lo que le va a pasar a Judá con Babilonia. Acordémonos que Babilonia va a invadir Judá con Nabucodonosor, y ellos van a irse al destierro, se van a tener que ir, van a llevarse los principales, va a haber muchos muertos, y que eso no nos pase, que nosotros reconozcamos la voz del Señor, que nos arrepintamos y que hagamos lo que quiere que hagamos, que es simplemente obedecerle. Y hay una cosa hermosa aquí en 2 Crónicas 36:23, dice, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Entonces, aquí es una cosa preciosa, y es, Ciro era un rey persa, que tiene que ver un rey persa con Israel. Resulta que el Señor tenía a Ciro como su ungido. Ciro no era judío, Ciro simplemente él había tomado el poder y le había quitado el poder a Babilonia, había desechado a Babilonia, acabó con Babilonia y se convirtió en rey de los persas. Como los judíos, los de Israel y los de Judá estaban bajo los babilonios, lo que hizo Ciro, porque el Señor se lo puso, es de decirles a ese pueblo que estaba de Israel bajo su dominio, que fueran y reconstruyeran esa casa, ese templo de Jerusalén, que estaba en Judá, que lo fueran y lo reconstruyeran, porque el Señor se lo había dicho a él.
Y eso estaba escrito. Y cuando Ciro dio la orden, cuando Ciro llega a Israel, a él le muestran que está su nombre ahí. Imagínense qué debió pensar él. Estaba escrito hace miles de años atrás que él iba a hacer eso. Entonces, creo que la palabra de Dios está vigente, que todo lo que dice acá es algo que nos está hablando a nosotros directamente, que espero que sea así, porque a mí me habla todo el tiempo, que tenemos la posibilidad de volvernos de nuestros malos caminos, tenemos la posibilidad de arrepentirnos, de hacer las cosas bien, de dejar de pensar en que nosotros somos los dueños del mundo y que nos tenemos el poder, saber que el poder no es nuestro, que el poder es del Señor y que el Señor nos permite hacer lo que Él quiere que hagamos y darle esa honra y esa gloria solamente a Él, no tener imágenes, no tener ídolos. Entonces debemos hacer las cosas correctamente. Y esto es el libro de Crónicas.